La verdad es que la letra me emocionó mucho. Creo que mis padres y yo tenemos una relación muy buena. De verdad, yo los amo. Logramos limar asperezas, pero nos faltaba ese punto final, pedir perdón. Pues yo creo que lo que le pasó a Fedro es que se puso un poco sentimental. Esta canción le gusta mucho a su mamá. Y así se paró, empezó a marcar y se fue por ahí a un lugarcito y le llamó a su mamá. Mami, Sí, hijo, sí. quiero pedirte perdón por todo lo que alguna vez te haya ofendido, te haya hecho, te haya dicho. Perdóname, ¿sí? No, hijo, también nosotros te queremos pedir perdón porque nosotros no comprendimos lo que tú querías y estamos orgullosos de ti, hijo. Yo no tengo nada que perdonarles y los amo mucho a todos. Nosotros también te amamos. De tu amor al mío. Bueno, la verdad estamos un poco nerviosos por la canción que nos tocó esta semana. La han cantado grandes estrellas, ¿no? Como Alejandro Fernández, Vicente Fernández, Pedro Vargas. Entonces sí nos puso a temblar, la verdad. Hay un hilo muy delgado en esta canción entre la primera y la segunda voz. Si cualquiera de los dos se monta en la voz del otro, esto es un desastre. Entonces estamos pues echándole todas las ganas, estamos ensayando, estamos repartiendo las notas. Está difícil la cancioncita, ¿verdad? Sí. Ojalá que no tengamos que pedir perdón nosotros por la canción. Ojalá que no. Y Ojeda, venga para acá. Como tenemos muchas sorpresas esta noche, solo un juez va a opinar. Fue el turno de Enrique y ahora es el turno de Raúl Brindis. Así es, Cristian. Bueno, de Fedro obviamente no tengo dudas vocales, Ojeda, con todo el perdón, ¿no? Pero ¿sabes qué, Ojeda? Te oíste muy bien con Fedro. Muchas gracias. Hablaban de no montarse uno con el otro, ¿verdad? Para de esa manera no distorsionar la canción, afinarse en primera y segunda para lograr la armonía, y lo lograron muy, muy bien. Soy yo muy bonito, la gente lo sintió aquí. ¡Qué bárbaro! Cristian, solamente faltó una cosa, ¿eh? Faltó la cereza en el pastel, lo que hace Alejandro y Vicente, el besito de trompita, es lo único. ¿Dónde está? Ok, vamos a dejar el besito para después de las 12 de la noche. Démosle las gracias a Fedro y a Ojeda, un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Solamente nos queda un dúo, compuesto por Ana Isabel y Diego. Ella no ha estado nunca en peligro de eliminación. Y él ha ocupado la temida silla las últimas 2 semanas. ¿Ayudará el dueto a balancear?